Un narcisista, a menudo, proyecta una imagen de grandeza y autosuficiencia, pero bajo esa fachada se oculta una profunda inseguridad emocional. Aunque puede parecer que los narcisistas no son vulnerables ni emocionales, pueden llorar en ciertos momentos. A continuación, exploraremos 10 razones detalladas por las que un narcisista podría llegar a llorar, analizando los sentimientos y las dinámicas detrás de cada episodio emocional. 1. Herida al ego por falta de admiración. La necesidad de admiración es un pilar fundamental en la personalidad narcisista. Ellos dependen profundamente de la validación externa para alimentar su ego. Cuando un narcisista percibe que no está recibiendo la atención o los elogios que siente que merece, puede sentirse devastado. Este tipo de llanto no proviene de la tristeza genuina, sino de la frustración de no ser reconocido como superior o especial. Por ejemplo, imagina un narcisista que en una reunión social presume de sus logros, pero las personas presentes no reaccionan con entusiasmo. Este desdén o falta de reconocimiento puede hacer que se sienta profundamente herido, incluso hasta el punto de llorar. Pero esas lágrimas son más una expresión de ira y frustración por no haber recibido el combustible emocional que necesita para sentirse válido. Si te gusta este contenido, suscríbete y deja un like para saberlo. 2. Rechazo o abandono. Uno de los mayores miedos del narcisista es el rechazo. Aunque se presentan como independientes y autosuficientes, su identidad depende en gran medida de cómo los demás los perciben. Cuando un narcisista es rechazado o abandonado, ya sea por una pareja, amigo o familiar, pueden llorar porque esta experiencia toca directamente su mayor inseguridad, no ser amados o valiosos. Imagina un narcisista en una relación amorosa. Si su pareja decide terminar la relación, no es raro que el narcisista llore. No necesariamente porque sienta amor profundo, sino porque el abandono hiere su ego y amenaza la imagen de perfección que tiene de sí mismo. Puede llorar como una forma de manipulación para intentar que la otra persona reconsidere su decisión, o simplemente porque la experiencia de ser rechazado lo hace sentirse vulnerable y expuesto. 3. Sentirse expuesto o vulnerable. El narcisista se esconde tras una máscara de perfección e invulnerabilidad. Pero, en el fondo, teme ser descubierto por lo que realmente es, una persona con inseguridades y defectos, como todos los demás. Si un narcisista siente que su verdadera naturaleza está siendo expuesta o que su fachada está comenzando a agrietarse, puede experimentar un intenso sentimiento de vergüenza y desesperación. Por ejemplo, si alguien descubre que un narcisista ha mentido o manipulado, y lo confronta públicamente, este puede sentir que su imagen cuidadosamente construida está colapsando. Esto puede llevar a un episodio emocional donde el narcisista llore, no por arrepentimiento, sino por la angustia de ser visto como débil o imperfecto. Estas lágrimas reflejan el pánico de haber perdido el control sobre la percepción de los demás. 4. Pérdida de control sobre una situación. El control es esencial para los narcisistas. Necesitan controlar tanto a las personas como las circunstancias que los rodean para mantener su sentido de superioridad. Cuando sienten que pierden ese control, pueden experimentar una profunda angustia emocional. El llanto en estos casos refleja la impotencia que sienten por no poder manipular o dirigir la situación a su favor. En una relación, por ejemplo, si una pareja comienza a imponerse o a establecer límites claros, el narcisista puede sentirse fuera de control. Como resultado, puede recurrir a las lágrimas como una táctica manipulativa para recuperar el dominio emocional. Este tipo de llanto está vinculado a la rabia contenida y el temor de haber perdido su poder sobre la otra persona. 5. Falta de reconocimiento o éxito. El narcisista mide su valor personal a través de sus logros y el reconocimiento que recibe por ellos. Si no logra ser el mejor o el más admirado en un ámbito específico, esto puede ser devastador para su autoestima. Las lágrimas en este contexto no provienen de un sentido de fracaso interno, sino del dolor que sienten al no cumplir con las expectativas que han construido para sí mismos. Por ejemplo, un narcisista que es ignorado en su lugar de trabajo, a pesar de sus esfuerzos por destacar, puede llorar en privado. Estas lágrimas reflejan su frustración por no haber sido visto como el más competente o exitoso. La falta de reconocimiento es un golpe directo a su identidad, que depende en gran medida de cómo los demás lo validen.
6. Frustración por no conseguir lo que quiere. Un narcisista espera que el mundo gire en torno a sus deseos y necesidades. Cuando la realidad no coincide con sus expectativas, pueden volverse profundamente frustrados, lo que puede llevarlos a llorar. Sin embargo, este tipo de llanto está más vinculado a una rabia contenida y a una sensación de injusticia por no haber obtenido lo que creen que merecen. Por ejemplo, un narcisista que no recibe una promoción en el trabajo puede sentir que ha sido traicionado o que el sistema está en su contra. Este tipo de llanto es más bien una expresión de indignación y resentimiento y puede ser utilizado como una herramienta manipulativa para generar lástima o presión. 7. Sentirse ignorado o irrelevante. El narcisista tiene una necesidad constante de ser el centro de atención. Si se siente ignorado o irrelevante, esto puede generar una profunda crisis emocional. El hecho de no ser el foco de todas las miradas o conversaciones hace que el narcisista se sienta pequeño e insignificante, lo cual puede llevar al llanto como una forma de expresar su frustración y desesperación. Imagina un narcisista en una reunión familiar donde otra persona recibe toda la atención por haber logrado algo importante. El narcisista puede sentir que su relevancia se desvanece, lo que puede resultar en un episodio de llanto, no por tristeza, sino por la angustia de no ser el centro de atención como tanto lo necesita. 8. Celos extremos. Los celos son una emoción común en los narcisistas, ya que siempre comparan su estatus, apariencia y logros con los de los demás. Si sienten que alguien cercano a ellos está logrando más éxito o reconocimiento, pueden experimentar una oleada de celos tan intensa que podría llevarlos al llanto. Este tipo de llanto es un reflejo de la profunda inseguridad interna que los consume. Por ejemplo, un narcisista que ve cómo su pareja es admirada en un evento social puede sentirse eclipsado. Las lágrimas en este contexto provienen de la frustración de no ser la persona más brillante o exitosa en la habitación, y el narcisista puede llorar como una forma de expresar su impotencia ante la situación. 9. Confrontación con la realidad. Los narcisistas viven en una burbuja de autoengaño. Se convencen a sí mismos de que son superiores, únicos y destinados a la grandeza. Sin embargo, de vez en cuando, la realidad se impone y enfrentarse a sus propios límites o fracasos puede ser extremadamente doloroso para ellos. Por ejemplo, si un narcisista es confrontado por sus comportamientos abusivos o manipuladores, puede llorar no por remordimiento, sino porque está siendo forzado a ver una versión de sí mismo que no quiere aceptar. Estas lágrimas son un intento desesperado de aferrarse a su imagen idealizada y evitar confrontar la verdad de sus defectos. 10. Falsa vulnerabilidad para manipular. Finalmente, un narcisista puede llorar como una táctica consciente para manipular a los demás. Este tipo de llanto no proviene de emociones reales, sino que es un recurso calculado para generar simpatía, lástima o para evitar una confrontación. Las lágrimas se utilizan aquí como una herramienta para mantener el control emocional sobre los demás. Un ejemplo clásico de esto es un narcisista que, después de haber sido descubierto en una mentira o una infidelidad, llora para que su pareja no lo abandone. Estas lágrimas no reflejan arrepentimiento, sino un deseo de manipular la situación para evitar las consecuencias de sus acciones. Conclusión. El llanto de un narcisista es complejo y, en la mayoría de los casos, no es un reflejo de emociones genuinas, como la tristeza o la empatía. En lugar de eso, suele estar profundamente ligado a su ego, su necesidad de control y su temor al rechazo o a la exposición de sus inseguridades. Comprender estas dinámicas te permitirá ver más allá de las lágrimas y entender que, aunque el narcisista puede parecer vulnerable en esos momentos, sus emociones están profundamente enraizadas en su necesidad de poder y validación. Esto nos recuerda la importancia de no dejarnos llevar por las apariencias y entender que el llanto, en este caso, es más una estrategia de autodefensa emocional que una expresión de auténtico sufrimiento.